Bienvenido a Confesiones del Miedo. Ahora apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención. Para mi despedida de soltera decidimos alquilar una cabaña rústica en Lake Lucerne, Nueva York. Era una cabaña clásica construida como en los 70. No era tan antigua como para dar miedo, pero sí lo suficiente para tener ese aire a madera vieja. Éramos 6 amigas, todas emocionadas y listas para empezar la fiesta. Esto pasó la primera noche. Habíamos llegado hacía poco. 2 de las chicas estaban afuera, junto a la puerta de la cocina, haciendo la parrilla, y las otras 4 estábamos sentadas alrededor de la mesa. La cocina era pequeña. La mesa estaba justo al lado de la encimera y del fregadero. En ese momento ni siquiera habíamos empezado a beber. Creo que apenas nos habíamos tomado un trago que nuestro amigo camarero nos había preparado. Lo recuerdo perfectamente porque la coctelera, con su tapa, estaba justo en la barra de la cocina. Yo la vi ahí. Todo era risas y el olor a carne asándose afuera. Todo tranquilo, todo normal. Y entonces pasó. De repente, sin que nadie la tocara, la tapa de la coctelera salió volando por la habitación. No se deslizó, no rodó. Salió disparada como si le hubiera dado un manotazo con fuerza y aterrizó como a 1,5 metros de distancia, muy cerca de mi amiga. El sonido del metal golpeando el suelo nos hizo dar un brinco a todas. Por un segundo mi mente intentó racionalizarlo. Pensé, seguro fue la amiga que está afuera, nos la lanzó en broma. Pero sabía que no era así. La tapa estaba sobre la encimera y mi amiga estaba afuera. Nos quedamos en un silencio absoluto, mirándonos las unas a las otras. Creo que algunas nos levantamos de golpe de la silla. Los ojos de todas estaban fijos en esa tapa de metal en el suelo que segundos antes había estado quieta en la encimera. El terror se apoderó del ambiente porque no había explicación. No hubo un golpe de aire. No se deslizó por gravedad. Simplemente salió disparada en línea recta. Fue una fuerza pura. La incredulidad se convirtió en pánico y después de unos segundos tensos, todas empezamos a gritar y salimos corriendo de la cocina. Era una reacción en cadena, histérica, de 6 mujeres que acababan de ver un objeto físico moverse solo en su propia cara. Tratamos de ignorarlo. Nos dijeron que no le diéramos poder a esas cosas, así que nos convencimos de que fue un truco óptico o una ráfaga muy localizada. Lo pusimos en la lista de cosas raras de la cabaña. Intentamos seguir con el viaje, pero el ambiente ya estaba roto. La cosa es que mi amiga jura que más tarde esa noche, mientras veía Netflix, escuchó voces graves y susurros que venían del televisor, a pesar de que la serie estaba en silencio. Mi otra amiga lo confirma. No sé qué creer sobre eso, pero lo de la tapa, eso lo vimos todas. Fue físico. Lo que aprendí es que aunque el lugar no fuera una mansión del siglo XVII, los Airbnb también pueden estar embrujados. Nos arruinó la vibra de la fiesta, pero el terror de ver un objeto común y corriente desafiando la física en tu propia cara es algo que no se te olvida. Nunca puse nada en las reseñas, pero ahora no me atrevo a quedarme en cabañas antiguas. No confío en el silencio. Esto pasó en marzo del año pasado. Mis amigas y yo fuimos a Chattanooga, Tennessee, para celebrar la despedida de soltera de mi mejor amiga de la infancia. Alquilamos una casa hermosa a la orilla del río Tennessee. El lugar era increíble, súper privado, al final de un sendero natural, así que se sentía muy aislado, aunque estábamos lo suficientemente cerca de la ciudad para salir a divertirnos. La pasamos genial en la ciudad,
Regresamos, hicimos una fogata hasta que nos cansamos y finalmente decidimos irnos a dormir. La casa tenía una habitación enorme con una distribución curiosa. Tenía 3 literas dobles y una cama matrimonial. Decidimos dormir todas ahí, tipo pijamada. En la cama matrimonial se quedaron la novia y su sobrinita, que la había acompañado al viaje. Pensamos ver una película, pero todas cayeron rendidas de inmediato porque teníamos que manejar al día siguiente. El problema es que yo soy nocturna y mis amigas se duermen temprano. Así que ahí estaba yo, despierta en mi litera, sin un libro ni nada, con el mal hábito de scrollear en el celular mientras todas roncaban. Mientras estaba ahí acostada, de la nada, sentí algo, y no fue una buena sensación. Yo ya había tenido una experiencia paranormal antes, y en esa ocasión solo me sentí confundida, no asustada. Pero esto fue diferente. Sentí que se me erizaba el pelo, esa sensación física, pesada, de que algo con malas intenciones estaba cerca de mí. Traté de calmarme, miré hacia las otras literas para ver si mis amigas estaban bien. Todas seguían dormidas. Intenté seguir en el celular, pero la sensación volvió, más fuerte. Levanté la vista y miré hacia la cama matrimonial, donde estaban la novia y la niña, y ahí se me paró el corazón. Vi una figura oscura, parada justo al lado de la cama. Tenía la cabeza agachada, mirando fijamente abajo, directo a la sobrina. No me podía mover, me quedé paralizada. Mi cerebro trataba desesperadamente de encontrar una lógica. Es solo una sombra de la luz de la escalera que entra al cuarto, me repetía. Me armé de valor, moví los pulgares temblando y le mandé un mensaje a mi novio diciéndole lo asustada que estaba. Él, que es súper escéptico y no cree en nada de esto, básicamente me dijo que estaba viendo cosas y que me durmiera. Eso no ayudó. Levanté la mirada de nuevo y la figura ya no estaba. Eso fue peor que verla, porque si hubiera sido una sombra fija de la escalera, seguiría ahí. El hecho de que desapareciera solo confirmaba que lo que vi era algo que se podía mover. Del pánico puro, salté de mi litera, corrí. Subiendo las escaleras, la habitación estaba en la planta baja y me tiré en el sofá de la sala con todas las luces prendidas. Me sentía como una niña chiquita después de ver una película de terror. Pasé la noche escuchando lo que sonaban como crujidos en las escaleras, pasos lentos de madera vieja. Me repetía la frase cliché, es solo la casa asentándose, hasta que finalmente me venció el cansancio como a las 4 de la mañana. Me desperté a las 6, todavía nerviosa, y bajé rápido a la habitación para buscar ropa en mi maleta. Subí de nuevo, y a los pocos minutos sube una de las damas de honor. Se veía confundida y un poco asustada. Me dice, «Oye, ¿la novia subió aquí contigo en algún momento?» Le dije, «No, ¿por qué? Llevo despierta desde las 6 y nadie ha subido». Ella se quedó callada, con la cara blanca, y me soltó, «Bueno, es que juraría que vi a alguien subir las escaleras ahorita». Le insistí que no, y entonces dijo lo que me heló la sangre. «Es que sé que vi a alguien. Hace un par de minutos pensé que vi a alguien parado abajo, entre las maletas y la cama de la sobrina». Ahí se me cayó el alma a los pies. Yo no le había dicho nada a nadie. Ella vio mi cara de terror absoluto y supo que no tenía que decir nada más. Yo también lo había visto. Esa cosa estuvo ahí toda la noche, parada junto a la niña. Ni desayunamos, nos fuimos volando de ahí. Meses después me enteré de algo que me dio náuseas.
Estábamos a solo 2 millas río arriba de Hales Bar, uno de los lugares supuestamente más embrujados de Tennessee. Además, en la propiedad había una cabaña muy antigua del siglo XIX que usaban de decoración, llena de fotos viejas de los dueños originales. Ojalá recordara sus nombres para ver si tenían relación con el lugar embrujado, pero la verdad, prefiero no saber. Solo sé que 2 de nosotras vimos a esa sombra vigilando a la niña. Esto pasó hace poco. Mi hija de 8 años y yo nos fuimos de viaje a Virginia. Reservamos un Airbnb por 6 noches en una propiedad enorme y privada, sin vecinos a la vista. Parecía el lugar perfecto para desconectar, pero solo aguantamos 3 noches antes de salir huyendo. Desde que llegamos, la vibra estaba mal. La dueña tenía esa típica amabilidad sureña que se siente falsa, ¿saben? Tuve problemas con el código de la puerta y tuve que ir a su casa a pedirle ayuda. Cuando nos recibió, empezó a hacer preguntas, pero no a mí, a mi hija. Me dejó claro que yo debía callarme y se enfocó totalmente en la niña. Eso ya me prendió las alarmas. Y para rematar, cuando nos dio las llaves, me soltó una advertencia rarísima. Cierren bien las cortinas, aunque es un lugar seguro, porque son 2 chicas solas. La primera noche estábamos agotadas del viaje, así que ignoré un ruido constante, como de un bicho golpeando el aire acondicionado. Pero para la segunda noche, las cosas pequeñas empezaron a acumularse y mi lógica ya no funcionaba. Había un ventilador que yo dejaba encendido al salir y cuando volvíamos estaba apagado. Y lo más raro, en el baño había un espejo extensible. Cada vez que yo entraba, el espejo estaba inclinado hacia abajo, justo a la altura de un niño. Yo lo ponía derecho, bajaba a ver a mi hija coloreando, subía a los 2 minutos y el espejo estaba otra vez inclinado hacia abajo. Traté de convencerme de que era mi hija haciéndome bromas o que el espejo estaba flojo, pero la ansiedad empezaba a comerme. La tercera noche fue la gota que derramó el vaso. Mi hija, que es súper extrovertida y siempre deja la puerta abierta, se fue a bañar y me dijo: «Mami, voy a cerrar la puerta para que las luciérnagas no me vean». Se me heló la sangre. Ella también sentía que algo la estaba mirando, pero en su inocencia le puso un nombre bonito. Nos fuimos a la cama. Ella se durmió, pero yo entré en un ataque de pánico total. Y ahí empezaron los ruidos de verdad. Primero, un traqueteo metálico en el baño, fuerte y rápido. Traté de pensar que era un ratón, pero no había chillidos ni excrementos. Luego, escuché claramente cómo movían mis cosas en el lavabo y tiraban un vaso. Y lo peor, enfrente de mi cama había un armario. Yo había puesto las maletas bloqueando el paso. De repente, escuché cómo la puerta del armario se abría y golpeaba repetidamente contra mis maletas. Pum, pum, pum. Esos ruidos duraron horas. Yo estaba paralizada, queriendo agarrar a mi hija y correr, pero el miedo me dejó clavada en el colchón. En cuanto salió el sol, me levanté decidida a irnos. Entré al baño para revisar y lo que vi me quitó el aliento. En el suelo, sobre una toalla blanca impecable que estaba frente a la ducha, había huellas de barro. Eran huellas pequeñas,
de un niño. Pero lo aterrador no era solo el barro. Era la dirección. Las huellas no venían de afuera, salían de la ducha. Mi hija no había jugado en el barro en días. No había barro en la entrada de la casa. Esas huellas aparecieron de la nada, desde el desagüe o desde adentro de esa regadera justo donde mi hija se había bañado la noche anterior con la puerta cerrada. Hice las maletas temblando y nos largamos de ahí sin mirar atrás. La dueña todavía tuvo el descaro de escribirme para ofrecerme una noche gratis. Obviamente la bloqueé. No sé qué había en esa casa o qué quería con mi hija, pero esas huellas de barro saliendo de la ducha me van a perseguir por mucho tiempo. Gracias por escucharnos. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete al canal y comenta si alguna vez te pasó algo parecido. Y si tienes una historia que todavía te acompaña, algo que te niegas a olvidar, cuéntala en el formulario. Podría ser la próxima en escucharse aquí. Esto fue Confesiones del Miedo.